Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muy estimado don Rogelio Azcárraga Madero, presidente del Consejo del Grupo Fórmula, muy estimado Jaime Azcárraga Ormandía, vicepresidente ejecutivo del grupo, muy estimados coordinadores parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, señoras y señores gobernadores que hoy están presentes, señoras y señores legisladores, señores presidentes de partidos políticos nacionales, muy distinguidas, muy distinguidos líderes de opinión, muy apreciadas, muy apreciados empresarios, académicos, intelectuales, señoras y señores. Es verdaderamente muy grato y además un honor para mí el poder acompañarlos en la celebración de estos, como dijo don Rogelio, los primeros 80 años de vida del Grupo Fórmula. Son 8 décadas de llevar entretenimiento a los hogares y, como nos quedó claro, además a los automóviles. Yo espero que no sean 8 millones de vehículos, don Rogelio. ¿Qué vamos a hacer en esta ciudad? Podemos poner también radio y televisión en el transporte colectivo, esa puede ser una solución intermedia. 8 décadas, amigas y amigos, de llevar entretenimiento, pero también de informar, de llevar noticias, de ampliar opiniones, de enriquecer los debates de la vida pública, de enriquecer la vida democrática del país con una gran apertura informativa. 8 décadas, a mi juicio, también de demostrar compromiso con México, que eso es fundamental. Y gracias a todo ello, amigas y amigos, esta gran organización, qué duda cabe, se ha ganado un lugar privilegiado en la radiodifusión mexicana y en la preferencia del público. Por supuesto que esta gran obra, pues no se entendería sin la visión que tuvo quien la fundó, sin el talento, sin la audacia de quien, estoy seguro, fue un emprendedor singular, no tuve el gusto de conocerle, pero un verdadero pionero en la radio y en la vida empresarial del país. Así que desde aquí rindo un sincero homenaje a la memoria de don Rogelio Azcárraga Vidaurreta, quien en 1931 sembrara, como se nos ha explicado, la semilla de esta gran empresa. Esta aventura de comunicación masiva ha encontrado nuevos horizontes de desarrollo, claro, bajo la guía de don Rogelio Azcárraga Madero y desde luego de Jaime Azcárraga Ormandía. Así que a todos ustedes reciban mi más sincero reconocimiento por innovar, por crear y por transformar una sencilla estación de radio en un grupo multimedia como lo es hoy, con una presencia importante en radio, desde luego, pero también en televisión y en internet. Desde luego hago extensiva esta felicitación a todas y a todos los trabajadores del Grupo Fórmula. Desde luego a las y a los conductores, a quienes escuchamos todos, estoy seguro, que han innovado, que han revitalizado los noticieros radiofónicos, a las y a los reporteros que día a día captan lo que ocurre en México, lo informan, lo reportan, captan lo que sucede en el mundo, a todos los comentaristas que analizan los hechos más relevantes, a todo el personal técnico y desde luego a quienes no vemos y no escuchamos, pero que sin duda alguna hacen posible este milagro de la comunicación en el país y que son pues todo el personal de apoyo, no imagino cuántos, pero que sé que gracias a ellas y a ellos es posible que diariamente y a cada momento ahora se logre la hazaña de enlazar al país a través de la radio. Además, enlazar a México a través de una cosa bien importante, algo que
costó mucho trabajo conseguir y creo que debemos aquilatar siempre y en cada momento. A través del ejercicio de un periodismo libre, de un periodismo profesional, porque ustedes, amigas y amigos, han hecho una importante aportación a la transición política. La transición política no implicó únicamente la creación de autoridades electorales y de reglas. La transición política implica en México, lo que tanto enfatizó don Rogelio, la pluralidad, la diversidad de las voces, de las opiniones y la ponderación de lo que esas opiniones contienen. La transición democrática, es decir, el paso de un régimen más o menos autoritario a un régimen democrático, no pudo darse sin que hubiese voces que se expresaran y sin que hubiese medios de transmisión de esas voces y opiniones que modularan precisamente lo que tales voces contenían. Así que la aportación también de estos 80 años es a la consolidación democrática del país. En especial, amigos, pienso que su trabajo, un trabajo cotidiano, ha contribuido a inculcar en la ciudadanía valores. Valores que, por cierto, al menos durante décadas en México nunca fueron enseñados en la escuela. El valor de la democracia, el valor de las diferencias, el valor del diálogo, el valor de la tolerancia, el valor de la legalidad, del apego a la ley, el valor del respeto a los derechos de los demás, el cumplimiento del deber, el ejercicio de la civilidad. Dentro de además de todos los problemas que podamos tener, hoy México es una sociedad democrática, tiene un gobierno democrático, tiene leyes democráticas. El poder está dividido en su ejercicio, no solo por instancias y poderes que se respetan, sino incluso por partidos que las configuran. En México se vota libremente. Y tenemos una economía también libre. Una economía que, dicho sea de paso, no tan de paso diría yo, pero es una economía que crece. Una economía que el año pasado creció más de 5% y este año crecerá más de 4%, que genera empleos. Los datos, por cierto, para septiembre, que me entregaron el sábado en la mañana, nos arrojan que se crearon 111,000 nuevos empleos netos en el Seguro Social ese mes, la cifra más alta en 12 años para un mes de septiembre. Una economía con una baja inflación de apenas 3%, ya cercana a la de Estados Unidos. Una democracia, una economía libre y una sociedad donde cada día van a la escuela más de 35 millones de jóvenes. Un México, amigas y amigos, un México que, sin menoscabo de las amenazas que todos los días se ciernen, no por parte del gobierno, por cierto, o de los gobiernos, sino por parte del crimen sobre la libertad, es, a final de cuentas, una sociedad libre. Y una sociedad libre que ha podido adquirir ese talante, no solo por el esfuerzo de quienes creyeron y quienes creemos en la libertad desde la política, sino desde quienes han tenido el valor de ejercerla y ensancharla cada día más a través del ejercicio de la radiocomunicación. Así que también yo reconozco en este aniversario la labor informativa y la labor democrática de la opinión que ustedes realizan en Radio Fórmula por la pluralidad de México. Sus aportaciones, amigas y amigos, tienen como sustento el cabal aprovechamiento de un medio de comunicación. Un medio, además, que no es fácil, tiene una gran credibilidad. Un medio que tiene una amplísima presencia en los hogares mexicanos. Por los tiempos de que dispone, por su amplia oferta informativa, por muchas cosas, la radio ha sido un espacio de gran valía para el intercambio de ideas, para el intercambio de argumentos, para el intercambio de razones. Es el vehículo por excelencia para el diálogo, es el vehículo medular para el debate que
hoy existe en México y que por supuesto que no debe cancelarse, un debate ejercido sin cortapisa entre distintos actores sociales y políticos. La radio es un foro, un ágora. Ahí se expresa con toda claridad lo que se opina, ahí se encuentra lo que coincidimos y ahí también se expresa aquello en lo que disentimos. Por ello juega un papel fundamental en la opinión pública de una sociedad democrática. No solo eso, es un medio que tiene una gran penetración, una gran aceptación, desempeña un rol de primer orden, desde luego no solo para la expresión de la pluralidad, sino para algo fundamental que necesita México, que es el fortalecimiento de la unidad, de la identidad, de la integración de los mexicanos. Es cierto, la democracia está marcada por la pluralidad y qué bueno, pero más allá de las discrepancias, más allá de los puntos de vista divergentes, hay un México que es nuestro y en el cual coincidimos. Y me parece que es de tanto o más valor expresar la pluralidad y la diversidad en la radio como el refrendar, pienso que eso es de igual o más valor, el refrendar en qué los mexicanos estamos de acuerdo y por qué los mexicanos, más allá de diferencias, debemos estar unidos en lo fundamental. Eso es una aportación singular de Radio Fórmula y de la radio mexicana para el país. Por esta y muchas razones, amigas y amigos, por todas estas contribuciones, en el gobierno federal asumimos el reto de ampliar la radio, de quitar los obstáculos que frenaban el avance del sector. Nos comprometimos a trabajar junto con los radiodifusores para ofrecer, primero, mayor certeza jurídica a sus empresas. Desde antes de llegar a la presidencia de la República, sostuve y sostengo, aún, ahora con mayor convicción, que soy un hombre que cree en la ley, en la legalidad, en la certeza, que la única manera de conducir esa pluralidad es en la delimitación exacta de lo que los romanos llamaron lo que es de cada quien, la justicia. En la delimitación exacta de los derechos de cada una y de cada uno. Y eso no implica solo los derechos de las personas físicas, los ciudadanos, sino de las empresas que integran los ciudadanos. De dar a cada quien lo suyo según le corresponde. De dar certezas jurídicas, eso es la primerísima tarea del gobierno. Y por eso nos empeñamos en no solo no tratar de sacar un provecho de la discrecionalidad que puede campear en el gobierno sobre concesiones o sobre facultades o discrecionales, sino que en muchos casos, renunciando a ellas, dimos certidumbre a las empresas para que puedan operar y para que puedan invertir, porque también entendemos que una nación no puede aspirar a su desarrollo y al crecimiento económico si no puede generar certidumbre de largo plazo para tomar decisiones. Porque las grandes inversiones, las grandes empresas y los grandes proyectos no se pueden desarrollar si únicamente se circunscriben al corto plazo. Los grandes proyectos, lo mismo un puerto, un aeropuerto, una carretera, que un proyecto como una empresa como esta o una estación de radio, necesita horizontes de largo plazo para poder planear sus inversiones, para poder redimirlas en el tiempo y para poder expandir a nuestro México. Y por eso emprendimos algo que estaba contenido en las decisiones públicas desde hace, pues no sé cuántos años, algo que ya había ocurrido en el mundo y que tenía que ocurrir en México, y que es la transición necesaria, deseable, inevitable de las estaciones de amplitud modulada a frecuencia modulada para elevar la cobertura y la calidad del servicio y abrirle paso definitivo y claro a la radio digital en el país, que no debía obstruirse más. Hoy podemos decir con satisfacción
Estamos honrando la palabra empeñada. Hoy también, a diferencia del pasado, contamos con reglas muy claras, por cierto, tanto para el refrendo de las concesiones, como también para evitar la discrecionalidad que prevalecía. Y pienso que esa certidumbre de largo plazo y ese establecimiento de reglas a través de órganos cada vez más autónomos debe darse en todos los ámbitos de la telecomunicación. Debe darse para lograr lo que dije sin engaño a nadie desde antes de llegar a la presidencia, que en México deberían prevalecer en el campo de las telecomunicaciones 3 Cs: cobertura, convergencia y competencia. Y hoy, en lo que va de este gobierno, y después de prácticamente, pues por lo menos 12 años de haberse frenado ese proceso, hoy cerca de 300 estaciones ya han migrado de la AM a la FM. Y en los próximos meses lo habrán hecho las 246 emisoras que actualmente se encuentran en trámite de esa transición. Y así estamos dejando atrás una tecnología obsoleta, la de amplitud modulada, que por cierto no pierde el Estado, al contrario la recupera, y que se usaba en la época que surgió la primera estación de Grupo Fórmula en 1931. Estamos en el 2011 y la tecnología, como dijo don Rogerio, ha avanzado y no se puede ni se debe detener. Estamos pues, en pocas palabras, amigas, amigos, avanzando a la radio digital. Hace poco más de 3 meses publiqué en el Diario Oficial de la Federación, publicó el gobierno federal más bien, el estándar para la radio digital terrestre, otro gran pendiente, por cierto, que había, y la política de transición voluntaria, así como los requisitos indispensables para dar este salto tecnológico. Un salto en el que México va atrasado, un salto que ya se dio en una gran cantidad de países. Ello que va a permitir llevar a los hogares audio digital con una calidad 3 veces mayor a la actual, diversificar la oferta de programas y contenidos y utilizar mejor el espectro radioeléctrico. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que ese mismo proceso de transición a la tecnología del siglo XXI, que es la tecnología digital, así como lo estamos dando en la radio, también debe darse en la televisión con el mismo propósito: calidad para el consumidor, competencia entre los proveedores y también competencia y calidad y discrepancias en los contenidos televisivos. Yo estoy seguro que todo este proceso de modernización será aprovechado por quien haga profesionalmente su trabajo. Y si Radio Fórmula y todo su equipo de colaboradores hace profesionalmente su trabajo, como ha quedado demostrado, pues que sea aprovechado por Grupo Fórmula, que sea aprovechado por una organización como esta, una organización ya multimedia, que precisamente ha afincado su desarrollo en el uso intensivo de la radio, de la televisión por cable, la televisión satelital, en el Internet. ¿Qué visión, además? Quienes éramos pues participantes, y agradezco siempre esas invitaciones a participar en los programas de radio del Grupo Radio Fórmula hace muchos años, la primera vez que vi una transmisión de televisión por cable del programa radiofónico en el que yo estaba participando, pues me quedé intrigado, es decir, pues qué buen empeño, pero ahora sí que pues nadie ve, la gente más bien escucha. Pero ¿quién iba a decir que es precisamente la televisión así restringida, así llamada, una puerta enorme a otra dimensión de la transmisión multimedia? Y que haber tenido esa visión entonces, que quizá muchos radiodifusores no tuvieron, abre una puerta enorme precisamente a englobar todos los ámbitos del mundo multimedia que está en el mundo de las telecomunicaciones. Ustedes, amigas y amigos, saben mejor que nadie que vivimos en una época marcada por la conectividad global y que los medios deben estar a la altura de una sociedad ávida de noticias, de opiniones, de información, pero como ayer también ávida de entretenimiento. Hoy los flujos de información son constantes,
están disponibles instantáneamente tanto en radio como en televisión, pero también en los portales de internet y en los teléfonos celulares. En algunas de las ideas de la revolución que vive el mundo contemporáneo está, por ejemplo, la aceleración del tiempo. No es cierto, el mundo sigue dando vueltas cada 24 horas, eso aparentemente no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado definitivamente es nuestra percepción temporal. ¿Por qué razón? Porque antes se esperaba al diario del día siguiente para ver qué había pasado en el mundo, y en ese sentido el día estaba hecho de 24 horas, el día informativo, un ciclo que iniciaba y terminaba cada 24 horas. Hoy los ciclos se han reducido. Cuando aparecen los noticieros medularmente radiofónicos en ediciones matutinas, vespertinas y nocturnas, el día informativo se parte en tres. Y cuando el Internet hace su irrupción en la vida pública, el día informativo se divide en minutos y en instantes. Y por eso se acelera, permítame esta expresión, se acelera el tiempo. No estrictamente se acelera la rotación de la Tierra, pero sí nuestra percepción de los días se hace infinitamente menor. Esa gran revolución informativa que implica precisamente un cambio en el comportamiento y en la toma de decisiones solo puede ser aprovechada por quien verdaderamente puede no solo entender, sino asumir el reto tecnológico que las nuevas tecnologías implican para la vida de la gente y de los pueblos. En este marco de aceleramiento o de aceleración del tiempo es cuando radica esa expresión que quizá algún predecesor mío dijo ahí en Los Pinos, de que en la presidencia de la República los días son muy largos y cada día más largos mientras más noticias hay en Internet, y los años muy, muy cortos. Debido a esa revolución también de las comunicaciones, amigas y amigos, y también hay que celebrarlo, hoy somos la generación mejor o por lo menos más informada de la historia. En el hogar, en la calle, en la oficina, en el transporte público, a cualquier hora del día o de la noche, millones de mexicanos estamos en conexión con el mundo a través de distintos medios electrónicos. Y eso es sinónimo de conocimiento, de vanguardia y de prosperidad. Probablemente en la última década ha estado a disposición de la humanidad más información y más conocimiento que el que hubo en los 5 o 10 siglos anteriores. Hoy tenemos, que duda cabe, la mayor información disponible. Y si el ser humano se caracteriza precisamente por su inteligencia y su conocimiento y su capacidad retentiva y su capacidad de discernimiento en función de esa inteligencia, y por la tecnología, como la definió Ortega y Gasset, como la reforma que el hombre imprime a la naturaleza para satisfacer sus necesidades, hoy información, tecnología y beneficios para el ser humano son más actuales que nunca y se dan, entre otras cosas, a través de la radio y se dan a través de lo que hoy hace Radio Fórmula, que es comunicación multimedia. Por eso, amigas y amigos, esta empresa tiene muchos años más que celebrar si sigue haciendo su tarea. A todo esto, amigas y amigos, se suman pues cientos o miles, ya no sé, de periódicos y revistas que circulan en todo el territorio nacional. También quiero decir, amigas y amigos, que hoy podemos afirmar, y afirmarlo con orgullo, que la diversidad de opiniones es el signo del periodismo que se ejerce en los medios electrónicos e impresos. Y el sustento del pluralismo, de ese pluralismo, es la libertad, una libertad de expresión que hemos sabido conquistar como sociedad y como país. Hoy aquí, frente a ustedes, ratifico mi convicción personal y en consecuencia mi compromiso personalísimo con la libre manifestación de las ideas. Por convicción personal y democrática, en este gobierno ni se persigue ni se perseguirá a nadie por lo que piensa, por lo que opina, por lo que publica o por lo que transmite.
Creo en la libertad como expresión de la dignidad humana, y creo en la verdad que solo puede encontrarse cuando hay libertad para expresarla. Creo también, amigas y amigos, en la responsabilidad. Manuel Cloutier, en paz descanse, insistía mucho en esta metáfora que solo la pudimos entender con el devenir del tiempo. Citaba a no sé quién, que a su vez decía que lamentaba que en la entrada de Nueva York, al lado de la Estatua de la Libertad, no se hubiese erigido también una estatua a la responsabilidad. Ambos valores son precisamente valores entrelazados y no puede tenerse el uno sin el otro. En esa libertad, amigas y amigos, y en esa esperanza de responsabilidad también, y por lo mismo, no se acosa a nadie por razones políticas ni ideológicas. En la administración no hay y nunca habrá mordazas ni censuras al quehacer periodístico. No hay y nunca habrá presiones o amenazas para que los medios oculten o modifiquen sus contenidos. Sí, siempre habrá una búsqueda de la verdad y también una exigencia de verdad que me parece es fundamental que todos los mexicanos la exijamos. Como bien señaló Octavio Paz, sin libertad de crítica y sin pluralidad de opiniones, no hay vida política, es decir, vida racional y civilizada. Y el ejercicio responsable de la crítica, el ejercicio responsable de la pluralidad, encuentran su mejor expresión, pienso, en los voceros, los editorialistas, los comunicadores del Grupo Fórmula, porque manifiestan libremente sus voces y las voces del amplísimo, variado y muy rico espectro ideológico del país. Amigas y amigos, hoy por hoy, 80 años después, y qué digo 80, yo diría hasta 8 años después, la sociedad mexicana es más abierta, es más plural, es más crítica que en ninguna otra época del país. Es más participativa, está mejor informada. Para responder a los intereses y las nuevas preocupaciones de los mexicanos, es preciso que la radio y los medios en general reafirmen su compromiso con el país y con las mejores causas y los más altos ideales de la ciudadanía. Ustedes, desde el Grupo Fórmula, han logrado mantenerse como un actor y un referente imprescindible en la vida democrática de México. Y porque conozco los valores de esta gran empresa, estoy seguro que sabrán consolidar un proyecto periodístico de largo aliento que contribuya a fortalecer a México, a fortalecer nuestra convivencia cívica, nuestra convivencia democrática, a despertar y alimentar el ánimo nacional, a seguir construyendo futuro, a ver precisamente a México como lo que está llamado a ser, que es una gran nación. Dice Jaime que es fundamental el poder tener sueños y luchar por esos sueños. Y pienso que más allá de lo que hacemos uno u otro en la vida nacional, unos como comunicadores y otros como trabajadores y otras como estilistas y otros más como deportistas o como políticos o legisladores o jueces o presidentes o estudiantes, cada una y cada uno de los mexicanos no debe perder y por el contrario debe luchar desde su trinchera con todo su aliento por el sueño que todos tenemos. Y ese sueño, amigas y amigos, se está convirtiendo y se convertirá desde luego en una gran realidad. El México que soñamos, que no será otro ni menor al México que merecen nuestros hijos, que será un México, desde luego, un México justo, un México próspero, un México seguro a pesar de nuestros temores y desafíos de hoy, un México limpio, armonizado con el medio ambiente, un México libre y un México democrático. A luchar por ese sueño, desde la trinchera de la radio o la televisión o del periodismo o de la política o de la empresa, al hacerlo, cumplimos todos con una responsabilidad mayor, la mayor de las profesiones,
y la mayor de las vocaciones, que no es, por cierto, ni ser empresario, ni ser periodista, ni ser político. La mayor responsabilidad nuestra es ser ciudadano, ser mexicano y hacernos de nuestro México, asirlo fuertemente y con los brazos y luchar por él. Y con esa libertad y con esa responsabilidad, en su caso, como concesionarios, prestar un servicio siempre apegado al interés público y con el carácter social que merece siempre todo servicio público. Así que le reitero mi reconocimiento por la labor que realiza en beneficio de los mexicanos y mi más sincera felicitación por este 80º aniversario y que vengan muchos, muchos años más de Grupo Fórmula de Viva Voz. Muchísimas gracias.